Advertencia, el siguiente contenido se basa en investigación propia, yo no soy ningún experto en el tema, solo comparto mi opinión personal y los resultados de mi investigación. Los datos presentados surgen después de una larga investigación y no todos los datos fueron verificados, por lo que puede que algunos no sean exactos. Este video y la conclusión serán neutrales, sin ninguna preferencia. Prohibido llorar, advertidos están. Sin duda alguna, si hablamos de política y de partidos políticos en México, se nos vienen a la mente dos partidos principalmente, y más recientemente uno. La polarización que se ha creado en el país entre partidos de derecha e izquierda ha abierto un gran debate entre quiénes o cuáles han sido mejor que, y uno de los más grandes debates entre los principales referentes de cada movimiento ha sido el de Andrés Manuel López Obrador contra Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ya han pasado 5 años desde que AMLO llegó al poder con su discurso de la Cuarta Transformación, y aunque le falta un año, ya se puede ir dando una opinión evaluando su gobierno. En este video vamos a analizar su desempeño como presidentes de cada uno, y al final vamos a evaluar quién tuvo el mejor desempeño como máximo titular del Ejecutivo Federal. Vamos a tomar en cuenta principalmente cómo recibió el país y cómo lo dejó, además de los puntos de mayor importancia social, como lo es la economía, el tema de inseguridad, el tema de obras públicas y apoyos que generó, casos de corrupción y escándalos, entre otros. Así que ponte cómodo que vamos a ver quién fue el mejor presidente de estos dos. Comenzando con el tema económico, los dos sexenios se enfrentaron a condiciones muy similares, ya que los dos se tuvieron que enfrentar a una terrible crisis económica y a una pandemia, por lo cual las condiciones a las que se están juzgando parecen ser las más justas y parecidas posibles. Pues bien, iniciando del lado de Calderón, cuando inició las precampañas decía que iba a ser el presidente del empleo. Con empleos y no con deudas. Por eso voy a ser el presidente del empleo. Y en el año 2006 recibió el país con 1.6 millones de desempleados, 3.8 aproximadamente, y para agosto del 2012, casi al término del sexenio, habían 2.4 millones de desempleados, 867,000 mexicanos más, y siendo un 4.9%. Teniendo como pico máximo el 6.1% y 3 millones de personas en el año 2009 después de la crisis económica del 2008, mientras que López Obrador comenzó con un 3.4% de personas desempleadas, 1.867.000 personas, y actualmente mantiene un 3.0% y 1.825.000 personas. Como podemos ver, no hay que ser un experto, que simplemente las cifras dicen todo. Con Felipe Calderón el desempleo aumentó, y con López Obrador impresionantemente después de una pandemia el desempleo ha estado bajando. Y siguiendo con el tema de la política económica social, al inicio de la gestión de Calderón, 36% de la población tenía un ingreso menor al costo de la canasta básica, y al finalizar su gestión entregó el país con un 42.7% de población con ingreso inferior a la canasta básica. Por su parte, López Obrador recibió al inicio de su gestión un 40.7%, y al momento actual lo está dejando con un 37.3%. teniendo como pico máximo el 46% durante la pandemia. Sin duda alguna, otro resultado muy interesante, porque después de la pandemia se logró recuperar la economía. Ahora, pasando al tema del salario mínimo, Calderón recibió el país con un salario mínimo de 47.05 pesos y al finalizar su gestión lo dejó en 60.75 pesos, y en zonas fronterizas se mantuvo igual. O sea, hubo un alce del 23.43% y 12.95 pesos. Mientras que AMLO recibió el salario mínimo de 88.36 pesos y al primer mes de su gobierno lo subió a 102 pesos y en zonas fronterizas lo subió a 176 pesos. Cabe recalcar que es el primer presidente que ajusta un salario mínimo en las zonas fronterizas como medida antimigratoria que estaba ocurriendo en el país. Pues bien, a casi el final de su gestión lo está dejando en zonas no fronterizas a 248.93 pesos, creció un 280% y fueron 160 pesos de diferencia, y en zonas fronterizas subió a 374.89 pesos mexicanos. Este tema ha sido muy controvertido, ya que no se quiso subir el salario mínimo para no disparar la inflación, ya que se decía que era un cinturón antiinflación.
La narrativa de gobiernos pasados y empresas era señalar que el incremento era referente a un fuerte desempleo y una crisis económica, y pues los resultados de esta política salarial han demostrado que no tiene un impacto significativo en el nivel de empleo, pero sí tuvo un impacto en el ingreso laboral. Ahora vamos con el tema del tipo de cambio. Mientras que Felipe Calderón recibió el tipo de cambio a 10.90 pesos, lo dejó finalmente a 12.92 pesos en el año 2012. Aproximadamente se depreció el peso un 17.47% y aumentó 1.97 pesos por dólar. Mientras que López Obrador en el año 2018 recibió el dólar a 20.38 pesos mexicanos y al día de hoy, a un año de que termine su gobierno, lo está dejando a 17.39 pesos por dólar y aproximadamente una apreciación del peso del 13%. Estos datos son muy impresionantes ya que el peso mexicano no se apreciaba desde hace más de 50 años, además de que es un dato muy controversial ya que muchas personas dicen que realmente el peso no se apreció sino que el dólar se debilitó. Y ya pasando al tema de la deuda externa de México, la deuda pasó de 1.6 billones de pesos a 5 billones de pesos, un aumento del 298%, prácticamente se triplicó. Mientras que con López Obrador la deuda pasó de 9.2 billones de pesos a 12.9 billones de pesos al día actual, a un año de que termine su gestión. Prácticamente la deuda aumentó un 29.81%. Y ya para finalizar el tema económico, México pasó de ser la tercera potencia económica en el año 2006 a ser la 15ª potencia económica en el año 2012 al término del sexenio de Calderón. Mientras que López Obrador en el año 2018 recibió el país como la 15ª economía más grande del mundo, a un año de su gobierno se encuentra como la 14ª economía más grande del mundo, y según datos oficiales se dice que va a superar a Australia, a Corea y a Rusia para asomarse al top 11 de las mejores economías. Es decir, que en el año 2024 se va a posicionar como la 12ª economía. Ahora vamos a analizar uno de los temas que más ha marcado a este país y a estos dos sexenios, el tema de la inseguridad y el homicidio en México. Esta será una comparativa muy interesante ya que muestra dos posturas completamente diferentes de cómo enfrentó el problema cada uno. Mientras uno apostó por atacar directamente y confrontar al crimen organizado, Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el otro apostó por los abrazos y no balazos, no intervenir directamente. Antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, solo con el uso de la fuerza. Ahora, comenzando con datos generales, el robo a transeúnte, Calderón lo recibió con 6.846 casos por mes y lo terminó dejando a 7.987 casos por mes en el año 2012, un aumento del 16.67%, mientras que con AMLO pasó de 11.241 casos mensuales a 8.375, una reducción del 25.50%. En el tema del secuestro, con Calderón pasó de 64 casos mensuales a 103 casos mensuales, un aumento del 60%, mientras que con AMLO pasó de 177 casos mensuales a 41 casos mensuales, quiere decir que una reducción del 76% al día de hoy, a falta de un año de que termine su gobierno. En el tema del robo de vehículo, Calderón inició en el año 2006 con 12.993 y pasó a 16.627 casos, es decir, un aumento del 27.96%, mientras que AMLO recibió el país con 17.624 casos mensuales y lo está dejando actualmente a 11.839 casos, es decir, que el robo a un vehículo con López Obrador se redució un 32.80%. Y hablando en cifras generales, el total de delitos cometidos con Felipe Calderón pasó de 168.77 casos por cada 100.000 habitantes a 193 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, aumentó un 14.48%, mientras que con López Obrador en el año 2018 recibió el país con 207.84 delitos por cada 100.000 habitantes y para fechas actuales lo está dejando en 220.39%, es decir, que también con López Obrador hubo un aumento de delitos de un 6.23%.
Y pasando a la cifra fuerte y por la cual se le ha criticado más a estos mandatarios es el tema de los homicidios, ya que Calderón recibió el país con 838 homicidios mensuales, es decir 27.93 homicidios diarios, para dejarlo a un total de 1699 homicidios mensuales, es decir 56.63 homicidios diarios, un aumento del 102.77% de homicidios, mientras que AMLO recibió el país con 2.577 homicidios mensuales, es decir 85.9 homicidios diarios, y los pasó a dejar en el año 2023, a un año de que termine su gobierno, a 2.101 homicidios mensuales y 70 homicidios diarios, es decir una reducción del 18.47%. Finalmente, en temas estadísticos, quien mejores resultados ha dado en este tema de inseguridad y violencia ha sido López Obrador, pero hablando en temas generales, los dos han fracasado, ya que el tema del crimen organizado, de los homicidios y del narcotráfico sigue más fuerte que nunca. La guerra del narco de Calderón únicamente ha servido para que la violencia se dispare, para que miles de armas lleguen de Estados Unidos a México, para debilitar a las Fuerzas Armadas y para seguir descomponiendo la sociedad. Mientras que López Obrador, con su política de abrazos y no balazos, ha dejado que el narco se consolide, por lo cual se ha fortalecido y se ha esparcido a diferentes partes del país, y cada día se escucha más la noticia de que el narco está extorsionando a más personas, por lo cual los dos han fracasado en este tema de seguridad y de violencia, pero sin duda alguna quien mejores resultados ha dado es López Obrador, pero en temas estadísticos. En la parte 2 de este video vamos a analizar sus principales obras y sus aportaciones de cada uno de estos mandatarios, y después vamos a revisar sus casos de corrupción y escándalos que han tenido cada uno, y finalmente vamos a revisar qué prometieron y qué cumplieron de lo que prometieron. Fortalecer las empresas públicas, que quede claro, no se privatizarán ni Pemex, ni CFE, ni Luz y Fuerza del Centro. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo. Presidente Miguel Alemán se inauguró el ferrocarril del sureste. Entonces, existe esa vía abandonada. No se va a talar nada, no se van a abrir no se va nuevos, nada. a sobre tirar esa vía. Un árbol. Bueno, de los 1.500 kilómetros, en 800 kilómetros. Y bueno, si les gustó este video no olviden dejar un like y comentar con qué otro personaje político les gustaría que comparara a Felipe Calderón o a AMLO. Si les gustaría ver otra comparación u otro video de otro tema político relacionado a esto, no olviden comentarlo y dejar su like. Y bueno, por mi parte es todo, gracias a los que se quedaron a ver hasta el final del video y cuídense mucho. Chao, chao.